Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo de esos que suelen decirse que son crema. Crema catalana, crema pura, delicia absoluta. Ya que hoy vamos a hablar de... se podría decir así si queréis, de mitología, de una ciudad, de una isla, de un continente, de un lugar perdido en el tiempo y en la historia. Muchos dicen que es mitología, otros dicen que es de un pasado real que existió remoto, otros dicen que es pura fantasía, pura teoría todo y pura hipótesis. Pero, en definitiva, vamos a dar una noticia crucial y trascendental después de un tiempo. No se ha dado ahora, sino que se dio hace un año aproximadamente, pero hoy la hemos rescatado para ver un poco con perspectiva. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul vamos a hablar de la Atlántida. Sí, habéis oído bien, de la mítica, fantástica y legendaria Atlántida. Pero además vamos, por primera vez en la historia, a dar datos y sobre todo a intentar ubicarla. Vamos a decir dónde se supone o se cree que está después de unas noticias que han saltado, después de unas investigaciones que han hecho historiadores y arqueólogos acerca de la posible ubicación de este lugar que ha dado pie a especulación, a magia, a fantasía, a películas, a realidad y a mucha investigación. Como digo, hoy vamos a intentar ubicar a la gran y mítica Atlántida según las últimas noticias que hay de ella. La Atlántida es el nombre de una isla mítica, mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critas, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta que ser detenido por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día y una sola y terrible noche. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bagios, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que miles años más tarde llegó a conocimiento de Solón y a partir de su relato y manuscrito a Critias el narrador. La descripción detallada de la isla y la mención que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudiosos considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna, y especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se publicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado, o con la cuna de la civilización. Contemporáneamente a nuestro tiempo, la ciencia, la arqueología y la historia habían abandonado toda posible autenticidad de su existencia, hasta que en 2021 saltaron varias noticias al respecto. La primera de ellas dice: en Hinojos saltó la noticia de mano de un científico alemán que afirmaba haber localizado, a través de imágenes por satélite, los remanentes de lo que podía ser la ciudad perdida de la Atlántida. El doctor Rainer Kuehnert
cree que la isla de la Atlántida simplemente se refiere a una región al sur de España, conocida como las Marismas de Hinojos en Huelva, destruida por una inundación allá entre los años 800 a 500 a.C., y que muestra círculos concéntricos que la rodean análogos a los descritos sobre la Atlántida perdida. La investigación es un proyecto en marcha reportado en la edición online de la revista Antiquity. El doctor Quenet, de la Universidad de Wuppertal, en Alemania, cree que las formas rectangulares podrían ser los remanentes de un templo de plata consagrado a Poseidón, el dios del mar, y templo dorado consagrado a Cleito y Poseidón. También salió la noticia en Cuarto Milenio, poco después, que decía el estudio que demostraría que la Atlántida está sumergida en Cádiz. Chipiona y Sanlúcar serían las localidades gaditanas que, según el estudio de Michael Donnellan, podrían estar más cerca de la civilización descrita por Platón en sus obras. El arqueólogo Michael Donnellan, que junto a su equipo lleva trabajando varios años en intentar descubrir la localización en la que Platón habría situado la Atlántida. Así, Donnellan acudió al plató de Mediaset para compartir sus descubrimientos, que tienen mucho que ver con la costa gaditana y con los escritos de Platón. Según dice, lo que hemos encontrado en la Andalucía, es lo más impresionante que he visto en mi vida. Hemos utilizado alta tecnología para descubrir los restos de la civilización de la que hablaba Platón. Así, Donnellan y su equipo llevan estudiando durante años las obras del filósofo griego, y más concretamente, la descripción detallada que se hace de la Atlántida en los diálogos entre Timeo y Critas, que le han permitido situar a la mítica civilización en la actual costa de la provincia de Cádiz, más concretamente la parte norte, en la zona de Chipiona y Sanlúcar. Después de recorrer la costa de Cádiz, hemos descubierto que exactamente está lo que detallaba el filósofo en su obra. Literalmente no es ficción. Esto demuestra que existía esa megalópolis y que era una civilización desarrollada, no la población atrasada que se creía poblada en Europa hace 11.000 años. Donnellan y su equipo han trabajado los últimos 5 años en la costa gaditana, grabando y recopilando información de cara a la creación de una serie de documental que tendrá como título La Atlántida. Así explica su investigación en Cuarto Milenio. Lo que hemos descubierto aquí, en La Pasión Total de mi vida, hemos seguido las escrituras de Platón, en todas las que se hablaba de que estaba en la zona de Gades, y hemos buscado por toda esa costa de Cádiz hasta Portugal. Imagínate ir a un sitio que nadie conoce, grabarlo, volver a casa, leer a Platón y darte cuenta de que es lo mismo, que en Cádiz estaba la Atlántida. El arqueólogo es claro con respecto a Platón y a las costas gaditanas. Cada cosa que él describe está aquí. Según Platón, la Atlántida estaba diseñada en forma de anillos concéntricos, de agua y tierra, que se alternaban entre sí. Esto, amigos míos, es lo que ha revolucionado las redes sociales, es lo que ha revolucionado el mundo de la arqueología como noticia, y es definitivamente también lo que ha dado un punto de esperanza tanto al misterio como a la historia en sí. Están locos, estas dos noticias es lo que ha, tanto la del doctor Rainer Quene como la del americano Donnellan, ha vuelto loco, porque son dos super investigaciones muy importantes y en definitiva dejan claro que ahí en la zona del sur hay algo extraño que no termina de cuadrar. Hay vestigios de poblaciones muy antiguas y, sobre todo y más importante, hay vestigios de una modernidad anacrónica, que es lo que suele pasar con muchas de estas civilizaciones antiguas de las cuales no se tienen registros, porque, amigos míos, registros como tales, la historia, por así decirlo, está la prehistoria, que significa antes de la historia por el hecho de los escritos, y después la historia normal, que empieza a partir de que el hombre se presupone que empieza a dejar escritos, o hasta donde, mejor dicho, nosotros hemos descubierto que el hombre ha empezado a dejar escritos, que probablemente haya escritos de mucho tiempo atrás, pero como
Así somos los seres humanos, que si no conjugamos una historia y lo que no cuadra con la historia que nosotros hemos conjugado, pues lo dejamos como imposible, como improbable, como un hecho aislado o simplemente lo negamos. Y ese es el problema de los investigadores, que suceden gente como estos dos doctores, estos dos arqueólogos e historiadores, y o bien se les aparta o si empiezan a aportar demasiadas pruebas. Si no es en cierto tipo de programas como Cuarto Milenio, que os aconsejo que lo veáis porque no tiene desperdicio, ya no solo Iker Jiménez, sino en general todo el trabajo portentoso que hacen todos los días, todas las semanas, el equipo de Cuarto Milenio, merece la pena. Pero además de eso, si tú te pones a investigar, si tú te pones a ver, ves que se han gastado miles de millones que están subvencionando. ¿Para qué? ¿Para una fantasía? No, para datos y descubrimientos que están sucediendo y que no se nos dicen. Estos, amigos míos de la Atlántida, es algo que, como he dicho antes, han soñado, de alguna manera han hipotetizado, han hecho películas, han hecho escritos, han de alguna manera alimentado la mente de muchas personas durante décadas. Iba a decir cientos de años, pero durante décadas, aunque en algunas ocasiones sí que han pasado algún que otro siglo. Pero en definitiva, ahora podemos encontrar pruebas, por lo menos, si no de la Atlántida, que parece ser que tiene pinta de que la descripción, en este caso, del gran filósofo Platón, tenía que ver con la descripción donde lo están empezando a ubicar, que en este caso son las columnas de Hércules, que no es más ni menos que el estrecho de Gibraltar, para que vosotros entendáis la referencia de las columnas de Hércules. Y que además se están dando cuenta que, además de tener referencias exactas y tener mucho en común con lo que describe Platón, al margen de su propio diálogo de ironía y de ser una alegoría, que es lo que se creía antiguamente, de, pues eso, como un ejemplo, una pequeña historieta que viene a contar un pensamiento que Platón tenía de cierto tipo de cosas, que sí que es verdad, que si vosotros os leéis los diálogos de Timeo y Critas, vais a ver pues que hay pues un diálogo que es muy surrealista en muchos aspectos, pero que luego da datos muy concretos y que lo da por un porqué. Y es porque eso probablemente existiera. A lo mejor no se llamaba Atlántida, a lo mejor no fuera tan grande como decían que era, como Asia Menor, ¿no? Y como Libia, bueno, pues a lo mejor sería un poquito más pequeño, pero ¿quién me dice a mí, quién sabe si no es cierto que probablemente estas civilizaciones, estamos hablando de 11.000 años, 11.000 años son ahora hace 9.000 años, o sea que es una cosa impresionante. ¿Qué había hace 9.000 años? Es que ni siquiera las primeras dinastías de Egipto, que se están fechando en el 3000 a.C., se habían dado, ni estábamos, vamos, en un proceso de vivir en cuevas poco menos, porque pinturas como las de Altamira y están fechadas por ahí, o sea, por una parte estaban pintando en cuevas con pues eso, viviendo poco menos que como animales, y por otro lado ya estaban generando una civilización, ya se podía navegar, ya estaban haciendo manufactura, ya estaban haciendo escritos, ya estaban haciendo, y una civilización que, como se suele decir, como decían en los escritos de Timeo y Critas, habían conquistado la parte oeste de Europa, que de ahí también hay muchas civilizaciones que han surgido, como por ejemplo los vascos, que no se sabe de dónde vienen, tienen una serie de, en el idioma muy concreto, una serie de anomalías, que no hay ninguna descripción de dónde vienen los vascos, también en su genética tienen unas particularidades muy concretas, etcétera, etcétera, etcétera. Los conquistadores por mar, que siempre hay también en muchos casos, y bueno, una serie de cosas que indican que desde aquí, concretamente desde estos dos puntos, partieron. Pero también hay una civilización increíble que genera muchísimo misterio, que hablaremos de ella en Mundo Azul porque es increíble. Ni siquiera la celta aporta tanto misterio como son los tartesos. Amigos míos, los tartesos es una civilización increíble que probablemente tenga que ver con algo de esto del tema de la Atlántida. Pero aún así, imaginaros, como ahora pasa a día de hoy, que estamos ahora con coches volando en el cielo, con aviones, y hay en otros puntos del mundo, muy pocos, muy reducidos, bajo un contexto muy concreto, pero hay seres que están disparando con flechas, cazando todavía y viviendo poco menos que en cuevas, ¿de acuerdo? O sea que son cosas que yo creo que son a remarcar, son bastante importantes.
Y este tipo de noticias nos da claro de que si por lo menos la Atlántida no existió, sí que nos deja claro que hay una historia que no se cuenta, una historia que no siempre, no solo trasvasa los noticieros, sino que no siempre se dice en los libros de texto, que está la historia oficial, como casi cada vez más con este tipo de noticias parece como un cuento, ¿no? Como esos cuentos antiguos que te decía la religión de en 7 días se creó el universo y pum pum y al domingo descansó Dios. Pues eso parece un cuento, ¿no? Es una analogía, es algo fácil para entender. Pues poco a poco la historia, y eso que los historiadores se supone que tienen que seguir un proceso de investigación, pues ese proceso de investigación va quedando a la altura del betún cuando se va demostrando que el ser humano ya era, no solo que es mucho más antiguo, sino que poco a poco tenía una evolución que va demostrando que era mucho más antigua, que en tiempos donde se nos está vendiendo ahora que íbamos a pintar en cuevas, realmente ya teníamos una civilización bastante compleja. O sea que ahí lo dejo, amigos míos. Es increíble ver cómo a día de hoy las nuevas investigaciones nos van proporcionando unos datos que, como digo, nos van dejando entrever una historia que, como decía el gran JJ Benítez, existió otra humanidad, hubo algo, hay una historia oculta que no se ha contado, que no se ha dicho, que la mitología de vez en cuando se deja encargar, que escritos de filósofos, cuentos, leyendas como Timeo y Critas nos dejan entrever que hubo algo en el pasado del ser humano, que hay una historia que todavía está ahí, que no se nos ha dicho nada, una historia mágica, una historia de nuestra procedencia, un pasado mucho más grande, mucho más virtuoso y mucho más portentoso de lo que realmente somos capaces ni siquiera de imaginar. La Atlántida probablemente existiera, y según estas noticias, la Atlántida probablemente estuviera en las costas españolas. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por participar en todas las encuestas de la comunidad, gracias por ver los vídeos hasta el final. Y sobre todo gracias por apoyarme en todas las redes sociales, por estar en el grupo de Telegram de Mundo Azul y por todos los comentarios que me ofrecéis, que son increíbles, que son súper esperanzadores, y vemos cómo la familia de Mundo Azul poco a poco crece, y sobre todo cómo este tipo de noticias, este tipo de hechos, bueno, pues en contrapartida a lo que creíamos, y en contrapartida a lo que verdaderamente muchas veces parece, la mitología, la antigua historia y las leyendas tienen mucho más de verdad. Y en este caso, probablemente la Atlántida existiera, esa mítica ciudad, esa civilización de ensueño que, llegados a un momento, por unas razones que todavía no están del todo claras, no se sabe ni siquiera si son reales, se extinguió, pereció, o simplemente tocó a su fin para dar paso a nuevos contextos, para dar paso a nuevas civilizaciones y para dar paso a nuevas formas de humanidad. Dicho esto, amigos míos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, en este caso con las noticias buenas, que tenéis que apoyarlas al máximo. Ya veo que os gustan mucho, pero aún así, como digo, compartir los vídeos, comentar, darle a like e intentar interactuar lo máximo posible. Un abrazo y nos vemos el próximo día.